En esta ocasión les voy a platicar acerca de Maximiliano de Habsburgo, quien fue proclamado emperador de México de 1864 a 1867. Pero las desgracias que les contaré no le ocurrieron en vida, sino después de muerto. Sí, a su cadáver. Resulta que después de ser fusilado, el cadáver de Maximiliano tardó 4 meses en llegar a la Ciudad de México para después ser trasladado a Europa. Y durante ese tiempo, el cuerpo sufrió una gran cantidad de incidentes que resultan sorprendentes y hasta tragicómicos, desde caídas, tráfico de órganos, hasta la visita del mismísimo presidente Juárez. Pero iniciemos con un poco de contexto. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena, en alemán Ferdinand Maximilian Joseph Maria von Habsburg-Lothringen, conocido como Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, fue traído de Europa por los conservadores mexicanos para que fuera proclamado emperador de nuestro país. Gobernó como tal desde el año 1864 y hasta 1867. Estos 3 años son conocidos como el Segundo Imperio Mexicano en la historia nacional. En otro video les cuento este capítulo histórico. Su llegada provocó la salida del presidente Benito Juárez de Palacio Nacional, y fue así como inició su recorrido por diferentes regiones del país, mientras se fortalecía para combatir y derrocar al emperador. Finalmente el ejército liberal logró derrocar a Maximiliano, quien encabezó la última batalla en Querétaro, el 15 de mayo de 1867. Tras la derrota, fue capturado junto con sus militares más cercanos. Como todos sabemos, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas en Querétaro, por órdenes de Juárez. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Eran las 7 de la mañana con 5 minutos del 19 de junio de 1867. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados y sus cuerpos atravesados por las balas republicanas. Apenas cayeron los cuerpos inertes, 2 médicos se encargaron de certificar la muerte de los 3 hombres. Inmediatamente después, fueron llevados con sábanas y se depositaron en ataúdes de madera que se habían mandado hacer para la ocasión. Y aquí empezaron los infortunios para el cuerpo del emperador, ya que con las prisas nadie notó su gran estatura a la hora de fabricar el féretro, el cual era de talla pequeña. Así que cuando se colocó el cadáver en el ataúd, los pies le quedaron de fuera. El templo de Capuchinas, ahí mismo en Querétaro, fue alistado para recibir el cadáver de Maximiliano. Cuando llegó, fue colocado en una mesa de madera. Ahí lo contempló el coronel Palacios, quien exclamó: «He aquí la obra de la Francia». El cuerpo presentaba 5 impactos de bala a la altura del tórax y el abdomen, además de que tenía el tiro de gracia en el corazón. En el rostro no había impactos de bala, pero sí contusiones. Resulta que al caer el rostro se golpeó directamente con el suelo. El doctor Vicente Licea fue el médico designado para realizar el embalsamamiento. Sin embargo, este nombramiento fue muy desafortunado. Resulta que este doctor ya traía mala reputación. Él fue quien entregó a Miramón a los republicanos mientras se atendía de una herida en la mejilla. Vayan a ver el video en el que les platico quién fue Miguel Miramón. Así que también corrieron los rumores de que el doctor Vicente Licea quiso lucrar con el cuerpo del archiduque Maximiliano, al grado de usar como mercancía sus órganos, vísceras y sangre. También se contaron historias tétricas acerca de lo que este doctor hizo al cadáver.
En Europa se hablaba de la barbarie mexicana y el diario oficial tuvo que desmentir en varias ocasiones dichas historias. Por cierto, que estos rumores llegaron hasta los oídos del presidente Juárez y en consecuencia el doctor Licea fue enjuiciado y condenado a 2 años de prisión, pero su abogado Manuel Romero Rubio apeló la sentencia y fue liberado. ¡Ay, la justicia mexicana! Bueno, pues me regreso a este hecho porque efectivamente el cadáver de Maximiliano empezó a convertirse en una especie de reliquia divina y los objetos que hubiesen tenido algún contacto con él se estaban convirtiendo en tesoros de valor incalculable. Sobre esto les voy a contar una anécdota. Resulta que el proceso de embalsamamiento duró 7 días y se cuenta que durante este periodo se pudo ver entrar al convento de capuchinas a sirvientes de señoras de la alta sociedad. ¿A qué entraban? Bueno, los sirvientes le entregaban al doctor Licea pañuelos y lienzos para que el médico los humedeciera con la sangre de Maximiliano. Las distinguidas señoras de sociedad deseaban tener para ellas un poco de sangre de la realeza. El 28 de junio, exactamente 9 días después del fusilamiento, uno de los cristales del féretro de Maximiliano fue roto accidentalmente. Ahora se trató de un soldado que se acercó demasiado para saciar su curiosidad y contemplar al que llamaban el emperador. Sin embargo, nadie quiso hacerse cargo de esta avería y el cristal permaneció roto desde junio y hasta principios de septiembre, cuando se ordenó su traslado a la Ciudad de México. Los relatos afirman que durante ese tiempo el cuerpo se conservó en perfectas condiciones y sin emitir ninguna clase de mal olor. Así que en los primeros días de septiembre, el cuerpo inició su traslado a la capital del país. Se cuenta que durante el trayecto, la carreta que trasladaba los restos del archiduque se volcó 2 veces. En una de esas volcaduras cayó en el arroyo y, como se podrán imaginar, el agua que permaneció en contacto con el cadáver aceleró el proceso de descomposición del mismo. Al llegar a la Ciudad de México, el cuerpo se resguardó en el Templo de San Andrés, el cual fue construido en la segunda mitad del siglo XVII y se encontraba cerca de la Alameda Central. Actualmente este templo ya no existe, fue destruido y la causa tuvo que ver con la presencia de los restos de Maximiliano. Casi al final les contaré esto. El traslado de los restos del emperador se hizo con total discreción. Aún se temía que hubiera personas que apoyaran al imperio y que quisieran manifestarse de alguna manera. Así que casi nadie se percató de la entrada de tan singular huésped a la capital del país. El 13 de septiembre de ese mismo año, 1867, inició un segundo proceso de embalsamamiento por parte de un grupo de médicos. El templo de San Andrés se encontraba fuertemente resguardado por guardias que vigilaban todos los accesos, puertas, ventanas, la azotea. Estaba estrictamente prohibido acercarse al lugar. El cuerpo permaneció ahí el resto del mes de septiembre, hasta que una noche de octubre recibió una visita inesperada. ¿Quién era? Veamos. Una noche de octubre llegó un carruaje al templo de San Andrés. De él bajaron 2 hombres que avanzaron hacia el interior. A su paso los guardias se cuadraban con respeto. La débil luz que emanaba de las velas permitió identificar de inmediato a los 2 personajes. Era nada más ni nada menos que el presidente Benito Juárez, acompañado de Sebastián Lerdo de Tejada. Cabe mencionar que durante los 3 años que duró el Segundo Imperio Mexicano, Juárez y Maximiliano nunca se vieron frente a frente, así que esta sería la primera vez que al menos uno podría contemplar al otro. El cuerpo desnudo de Maximiliano yacía en la mesa en donde fue embalsamado. Juárez se acercó con las manos enlazadas por atrás.
Lo contempló por largo rato sin manifestar ninguna expresión, con el rostro frío. Con la mano derecha midió el cuerpo de la cabeza a los pies y dijo: «Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo. Tenía las piernas muy largas y desproporcionadas». Hubo un momento de silencio y añadió: «No tenía talento, porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie». Juárez y Lerdo de Tejada se sentaron en una banca que se encontraba en el lugar y siguieron mirándolo. Después se levantaron, salieron del recinto y abordaron su carruaje, el cual se perdió en la oscuridad de la noche. La visita había durado aproximadamente media hora y ya pasaba de la medianoche. El día 13 de noviembre, a las 5 de la mañana, un carruaje partió de la Ciudad de México hacia Veracruz con los restos de Maximiliano de Habsburgo, para después ser embarcado a Europa. 300 hombres lo custodiaban y el recorrido por las calles del centro de la capital parecía un verdadero cortejo fúnebre. Después de tantos reclamos europeos para con el gobierno mexicano, la entrega de los restos del archiduque significó una liberación moral para la República. Por cierto, un tiempo después, el templo de San Andrés sufrió la visita de un individuo que, totalmente alcoholizado, una noche se presentó para gritar entusiastas ¡vivas! A Maximiliano. Muchos vieron esto como la amenaza de que el recuerdo del imperio no se hubiera ido por completo. Así que un político liberal de nombre Juan José Paz, con pico y pala en una sola noche, se encargó personalmente de destruir el templo para siempre. La memoria del imperio tenía que desaparecer. Nadie sabe a ciencia cierta el por qué el cuerpo de Maximiliano tardó tanto tiempo en ser entregado a Europa. ¿Los procesos de embalsamamiento? ¿Esperaban la visita de Juárez? ¿Simple indolencia de los encargados? Esta es una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta. Si quieren conocer más de este relato, les recomiendo leer el libro del historiador Alejandro Rosas, titulado Mitos de la Historia Mexicana, de Hidalgo a Cedillo. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.